Hola, buen día. Gracias por acompañarnos en una emisión más de su podcast Entre Contadores del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Yo soy la doctora Nelly Garza y tengo el gusto de estar acompañada de la maestra Vanessa Solís. Ella es licenciada en Contaduría por parte de la Universidad Autónoma de Chiapas y tiene su maestría en Estrategias Fiscales por parte de la Escuela de Especialidades para Contadores Profesionales. Es una experta en temas de mercados, modelos disruptivos, temas fiscales, y el día de hoy nos viene a compartir su experiencia en un tema que va a ser de interés de todos, que es el tema de inteligencia artificial. Y forma parte de otras comisiones, incluyendo la Comisión Fiscal de la Zona Noreste del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Es un gusto tenerte aquí, Vanessa, con nosotros. Muy feliz de estar contigo, Nelly, agradecida por el espacio, a todas las personas que nos escuchan a través de las diversas plataformas del instituto. Y bueno, qué honor el poder estar platicando de este tema tan novedoso y bastante, bastante debate, ¿no? Sobre todo entre los contadores, la autoridad. Y sin duda sé que será de provecho para todas las personas que nos escuchan. Sí, un tema muy actual. Estamos hablando pareciera que es un tema que va muy alejado a nuestra profesión, la parte contable. Sin embargo, vamos a estar adentrándonos y nos vamos a dar cuenta que no, que es todo lo contrario. Estamos a manera de preámbulo tratando un tema de inteligencia artificial que nos va a ayudar en la toma de decisiones en los negocios. En la medida que más conozcamos cómo funcionan estas herramientas, nos van a permitir que esas decisiones sean más acertadas, que sean más eficientes y nos permitan también tomar decisiones en una forma más ágil. Así es, ¿verdad? Bueno, pues básicamente vamos a estar trabajando con este tema y desde tu perspectiva, Vané, en cómo nos ha ayudado la inteligencia artificial en la toma de decisiones empresariales. Bueno, el tema de la inteligencia artificial, antes ya de empezar un poco en concreto de las preguntas que me estás planteando, es una tecnología que quiero aclarar que no es nueva, ya tiene su proceso inclusive después de la Segunda Guerra Mundial. Alan Turing empieza con que se conoce como el padre de la inteligencia artificial con estos procesos de automatización, ¿no? La creación de los robots, etcétera. Pero ¿dónde empieza a detonar o dónde es que empezamos a verla ya más inmiscuida dentro de la forma de las cosas que hacemos? Principalmente es que, pues en México en particular, empieza a usarse el tema de la tecnología, primeramente por el tema del SAT, ¿no? Y es donde a nosotros como personas, asesores de negocios, empezamos a tener este contacto con la tecnología, porque si no hubiera sido por el SAT, muchos de nosotros ni nos hubiéramos acercado con estos temas, ¿no? Sí. Entonces, empiezan estos procesos y a la par el año pasado, pues empieza la salida de productos relacionados con inteligencia artificial, como ChatGPT, BART, o algunos de estos sistemas que están automatizados, ¿no? La inteligencia artificial, vaya la redundancia, es aquella tecnología que simula comportamientos humanos y que a través de otras tecnologías que la agrupan, como el Machine Learning o en este caso se me fue... El Deep Learning. El Deep Learning, exacto. Natural Language Processing. Exacto, Todos justo. Entonces, simula estos comportamientos resultado de estos procesos que estas otras tecnologías hacen y simple y sencillamente los emula a un comportamiento humano. Ahora bien, o sea, básicamente de esto que nos comenta Vanessa, es importante que tengamos en cuenta que anteriormente esas tareas las hacíamos los humanos. Así es. O sea, era la inteligencia humana la que predominaba en la ejecución de estas tareas. Actualmente es a través de esta automatización. Creo que el concepto que más hemos escuchado que va relacionado es la tecnología de Machine Learning. Así es. Que es una de las que ha implementado el SAT, que es ese aprendizaje automático. Así es. Que con una base de algoritmos, tú me corriges que si algo... No, vas muy bien. Muy bien. Sí, que con una base de algoritmos nos ayuda a darle instrucciones a una plataforma o a algún sistema donde se va a crear un modelo. Justo. Y parte fundamental de este tema es la columna vertebral de la implementación de esta tecnología son los datos, ¿no? Sí. Esa era la otra pregunta. Ajá. ¿Cómo tienen que ser los datos? Porque nos cuesta mucho trabajo en ocasiones saber
hasta dónde tenemos que alimentar a nuestra plataforma, a nuestro sistema, para que sea información fidedigna, correcta, que nos arroje. Pues bueno, justamente entendiendo este antecedente que ustedes que nunca a lo mejor han tenido contacto con este tema de tecnología o no han tomado un curso en el Instituto de Contadores relacionado con el tema de la tecnología, tengo que contarles que uno de los temas o ventajas que ha dado en el mundo empresarial es que precisamente ayuda a que estos procesos de generación de información financiera sean mucho más rápidos, pero que el riesgo de error se minimiza, puesto que es básicamente una máquina que lo está llevando a cabo, en este caso el proceso. Pero ahí me quiero detener porque es importante señalar que cómo tienen que ser esos datos, que era la siguiente pregunta que me estabas diciendo, es de que los datos, para poder tener una información correcta o que la tecnología nos arroje un resultado correcto sin margen de error, es muy importante que los datos sean correctos. Si los procesos internos de la generación de esta información de las entidades es incorrecto, no hay un excelente control interno o un excelente flujo de información, el resultado va a ser incorrecto. Que esta fórmula que nos comparte Vanessa se aplica en todo. Total. O sea, alimento mi contabilidad con datos no correctos, los impuestos van a estar incorrectos. Correctamente. O sea, alimento mi cuerpo de comida que no es saludable, pues mi salud no va a estar... Hago un CFDI incorrecto, el SAT me va a venir a cobrar impuestos aunque diga que no lo cobré, ¿no? Exacto. Por no haber hecho el proceso correcto, ¿no? Por eso es muy importante, ya lo vamos a ver ahorita en la siguiente pregunta, el tema de la fiscalización. Pero con esto que nos comenta Vanessa, es importante la capacitación. Total. Porque muchos de las revisiones que está haciendo la autoridad, en ocasiones es por errores que el contador que nos está ayudando, que no se capacita aquí en el instituto, es contador asociado. O no es contador asociado, pues no tiene la expertise que se necesita con tantos cambios tecnológicos y nos hace una factura de una forma incorrecta, nos hace cierto procedimiento con errores y de ahí tienes algunos problemas posteriormente. Tal cual lo acabas de decir, Nelly, es sumamente importante para nosotros como asesores de negocios, antes de tratar de implementar una tecnología dentro de nuestros procesos internos o recomendar una tecnología en la implementación dentro de los procesos de la misma entidad, que nos aseguremos el flujo de la información. ¿Cómo es el flujo de la información? ¿Cómo están determinados los procesos? Porque hay empresas que ni siquiera tienen procesos, ¿no? O ni siquiera llegan a la delimitación de tareas del mismo personal. Entonces, la misma tarea la hace Juanito, Toñito, o sea, la pueden hacer múltiples personas, pero como son personas, puede una de ellas... Está el factor humano. Exacto, que podemos riesgo al error, ¿no? Entonces, aunque si esa información de raíz viene mal, a la hora que la procesemos, definitivamente va a haber un error y el resultado pues puede ser error. Ahora, con este tema de los datos, pues viene algo importante. Entonces, esos datos tienen que ser correctos y también tienen que estar, como comentabas, con una serie de características, o sea, ordenados, delimitados, que tenga en sí un fin también compartida, de que tiene que tener un término. Si tú alimentas una información que no tiene un término, pues al final no vas a tener el resultado. Tal cual. Sí, eso es sumamente importante, ¿no? Otro tema también que prevalece a la hora de implementar esta información es que muchas veces cuando no tenemos el modelo de inteligencia artificial pues es público, o es decir, está en una versión gratuita como un ChatGPT, que de repente nos atrevemos a procesar información dentro de estas plataformas, pues ponemos en riesgo la privacidad de la información. Sí, ¿no? Y ahorita más adelante vamos a ver la parte ética. Justo. ¿Verdad? Que ese es un tema muy delicado, esto que comentas, que muchas veces no tenemos en cuenta que la parte ética también forma parte de esto. Tal cual. Eso es otro reto que tenemos nosotros como asesores de negocio y que, bueno, vamos a ir hablando más adelante. Paulatinamente. Y bueno, creo que la siguiente pregunta nos va a interesar a todos. Creo que es la que más me gusta que vayamos a desarrollar, es la parte fiscal. Esa parte fiscal que está manejando la autoridad para la recaudación, pues ya lo veíamos a principios de año, que en el plan maestro de este 2024, la misma autoridad habla de la inteligencia artificial, que lo va a utilizar para herramienta de recaudación, y el año pasado presumía dentro de sus reportes de transparencia
que solamente se habían empleado 28 centavos por cada 100 pesos para recaudar. Entonces, habla de que está siendo muy eficiente la recaudación. ¿Cómo le ha funcionado, Vane, a la autoridad esa parte de la inteligencia artificial? Creo que lo has dicho bastante bien, Eli, y sin duda le ha ido muy bien, ¿no? He escuchado, he tenido la oportunidad de estar en algunos foros y nunca falta el abogado o en la parte litigante que me dice, Vanessa, pero eso no es constitucional, ¿no? Y no estamos hablando de este punto si la tecnología es constitucional o no, que definitivamente todavía hay vacíos legales en el tema de que el uso de la implementación de la tecnología. Pero lo que sí es cierto es de que una herramienta que le está funcionando muy bien a la autoridad va a ser muy difícil que alguien quiera interponer un amparo o algún medio de defensa en contra de la implementación de esta tecnología, porque no lo va a ganar, sobre todo cuando el Estado le está yendo excelentemente bien, ¿no? Como bien decías, abiertamente la autoridad en el Plan Maestro del año 2024 ha señalado que va a utilizar la tecnología para seguir realizando estos procesos de fiscalización. Pero déjame contarte, Nelly, que desde el año 2017, a través de un comunicado, la propia autoridad hacía señalamientos de la implementación de Machine Learning justamente para llevar a cabo este tema de la implementación de redes neuronales, ¿no? Y aquí me quiero sentar muy bien porque si bien es cierto, es que la digitalización de la fiscalización en México empieza mucho antes. Yo digo que en el 2012 porque es cuando inicia justamente el tema de la firma electrónica. Algunos señalan que en el 2002 justamente por unos antecedentes que marcan en ese momento en la fiscalización, pero para mí el 2012 con el tema de la firma electrónica. Y también va de la mano con el CFDI, que también fue por esas fechas cuando empezó la obligatoriedad. Justo tal cual. Muchos señalan que inclusive fue Aristóteles Núñez quien inicia, pero realmente no fue Aristóteles Núñez. O sea, él ya recibe un programa que tenían que empezar a implementar el tema de la digitalización de la propia autoridad, ¿no? Pero me quiero quedar en el antecedente del 2017 porque justamente en ese año la UNAM con la Universidad Central de Europa empiezan a implementar un modelo de redes neuronales justamente para poder, era como un proyecto de investigación si lo queremos llamar, y buscaban justamente una jurisdicción o una entidad en la que tuvieran datos más avanzados para poder implementar estas redes. Y de las países o jurisdicciones que tenían una base de datos más robusta respecto a las transacciones ahora sí que de negocio o financieras de las entidades, era el caso de México, ¿no? Si bien es cierto es que Chile es quien inicia con el tema de la implementación de la factura electrónica, en México la adopción y el avance tanto en temas, por ejemplo, de complementos de pago, entre otros, es México quien ha sido más avanzado en este tema. Pero entonces cuando empiezan a implementar este tema de las redes neuronales, justamente inicia un proceso, confirman algo que ya sabían, ¿no? Que era el tema de cómo se relacionaban los contribuyentes, con quiénes tenían interacción, qué sectores económicos estaban operando entre sí y sobre todo, una vez que implementan estas redes, arrojan como resultados 3 temas importantes. 1, que las empresas que se facturaban entre ellas tenían en común denominador los principales socios y accionistas. Que es donde surge el tema ahora de la regulación para este tema de precios de transferencia. Y también algunos han utilizado un esquema que también el SAT tiene en foco por el tema de la simulación de operación. Y eso también nos trae como resultado, por ejemplo, el tema de la presentación de las estructuras accionarias. Sí. Que hoy en día constituyes una persona moral y ahora tienes que presentar la estructura accionaria, ¿no? Segundo tema, se dieron cuenta también que las personas que tenían a pesar los mismos, en este caso las transacciones que tenían los mismos socios accionistas, con empresas hermanas, partes relacionadas, también se daban cuenta que el recurso terminaba en una sola persona. Y es por eso que empezamos a ver temas de beneficiario controlador. Que también lo hemos visto ahora en PLD, o sea, en tema de temas fiscales en el código y también en temas de PLD. Exacto. En tercera, otro de los resultados bastante interesantes es que se dieron cuenta que habían sectores que no tenían nada que ver, que se relacionaban entre sí y que se operaban. Sobre todo terminaban en aquellos en los que no eran objeto del impuesto al valor agregado, precisamente por el tema del IVA, ¿no? Para poderse al final diluir el tema del impuesto.
Y esos temas, justamente estos resultados de esta implementación de estas redes neuronales, nos llevaron entonces a que la autoridad, si bien es cierto, no ha habido una reforma fiscal agresiva de fondo más bien, de forma en cómo se implementan los procesos que ya está facultada la propia autoridad, es donde ellos han empezado, digamos que a subir el termómetro, ¿no? A empezar ahora sí, ya tengo las herramientas y voy a hacer uso de las facultades que tengo como autoridad, arropándome con esta tecnología. Y estamos en este gobierno, en la actual administración, pues tiene la suerte de tener el sistema tecnológico más robusto. Justo. Porque, pues básicamente administraciones pasadas implementaron, invirtieron, y pues actualmente podemos presumir que tenemos un sistema muy avanzado en comparación con otros países, lo cual ha permitido que esa información que nosotros mismos enviamos le ayude a la autoridad a esa fiscalización tan eficiente que está haciendo. Tal cual. Y aquí también me quiero detener es de que, la implementación de esta tecnología, les contaba el tema de los sectores económicos, fueron justamente los sectores económicos que hoy en día, desde hace 3 años, están dentro del plan maestro como sectores a fiscalizar. El automotriz, el inmobiliario, comercio al por mayor, entre otros. Plataformas digitales, que son principalmente esos sectores que fueron resultados de esta aplicación de redes neuronales. Pero también te quiero contar. En teoría, según lo que entendí en ese estudio, querían detectar zonas de riesgo, ¿no? O los contribuyentes con más riesgo que pudieran estar causando una evasión o simplemente para fiscalizarlos de una forma más eficiente. Tal cual. O sea, no se iba a dar la autoridad la oportunidad de revisar al 100% de contribuyentes. Entonces tenía que ir diseñando cuáles eran los de mayor riesgo para sobre esos iniciar esos procesos de implementación de la inteligencia artificial. Claro. Y otro punto que también llevó como resultado de este tema fueron las listas del 69. Sí, ¿no? Las famosas listas negras que conocemos. Exacto, que empiezan entonces ahí a relacionarse los RFCs que eran más constantes en este modelo de actividad, ¿no? Y ahora bien, otro tema que también quiero dejar muy sobre la mesa es que, como ya lo platicamos en un inicio, ha sido todo un éxito, a la autoridad le ha ido demasiado bien, pero también les quiero contar que no solamente es una idea de un ejecutivo como tal o de un periodo de gobierno como tal. Esto ya tiene un antecedente inclusive de índole internacional. Hay un proceso en el que, el proyecto más bien, que se llama Digitalización de las Administraciones Tributarias, que es un proyecto que trae la OCDE y el Banco Interamericano al Desarrollo y el Organismo de Administraciones Tributarias a nivel mundial, que básicamente traen como reto el que todas las administraciones tributarias lleven a cabo estos procesos de digitalización. Y esos procesos de digitalización tienen como objetivo dos pilares. Uno, los pilares de control, y por otra parte, los pilares de facilitación. Control porque una vez que la autoridad fiscal tiene un proceso de digitalización, tiene dentro de las herramientas de facilitación, que me voy a pasar de este lado, es que los contribuyentes puedan llevar a cabo de manera personal el tema de sus impuestos, ¿no? Que es un discurso que no suena muy lejano a lo que la autoridad ha vendido en los últimos años, que ya no necesita contadores, entre otros. Pero bueno, ese no es el tema de esta mesa. Lo que en sí busca es que los contribuyentes tengan mayores herramientas que faciliten el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Y aquí entonces tiene como, por ejemplo, el tema de poner a la disposición las declaraciones prellenadas, que ya lo empezamos a ver el año pasado en el régimen simplificado de confianza, y que este año sin duda aceleró en los demás regímenes fiscales, ¿no? Donde el CFDI ya es quien arroja esta información. Sí. Y básicamente lo que antes nosotros hacíamos, que era determinar los impuestos con la información que el cliente, ahora la determinamos y la comparamos con la que tiene la autoridad, y ahora tenemos que aplicar un método a la inversa. Como una confianza, ¿Cómo llegar a lo que la autoridad dice? ¿No? Cosa que antes como contadores ni siquiera lo hacíamos. Y por otra parte, las herramientas de asistencia, donde vemos a las administraciones tributarias implementando chatbots con algunos asistentes virtuales para poder acelerar este proceso de acercamiento entre el contribuyente y la autoridad fiscal, ¿no? Ese es uno de los ejemplos, entre otros, de lo que son el tema de las herramientas que facilitan el cumplimiento. Ahora, desde el lado de la autoridad, las herramientas de control, ¿no?
cómo va a controlar, en este caso, a los contribuyentes a través de la información, ¿no? Que lo hemos visto hoy en día en México con los programas de cumplimiento de obligaciones, los de vigilancia profunda, que son facultades de gestión, pero que son justamente estas facultades que derivan de este objetivo que tienen las administraciones tributarias de tener el control del cumplimiento a través de toda la información que se presenta por parte de las y los contribuyentes. Incluso ha habido varios pilares de la OCDE que van ligados también para tema de... Tomemos en cuenta que algunos tratados o algunas herramientas se implementaron hace varios años, sí, incluso décadas podría ser, y pues el tema de la tecnología ha sido tan innovador que la propia autoridad tiene que ir implementando estas herramientas. Así es. Ya veíamos que algunas empresas multinacionales tienen que implementar alguna serie de protocolos que ya la OCDE tiene detectados y básicamente México implementa muchas de las recomendaciones que le hace la OCDE. El detalle es que muchas veces hay algunas aristas que no se implementan de la forma que quisiéramos y en esa parte fiscal creo que te ha tocado, Vané, no me dejarán mentir mis compañeros, colegas, que hemos estado teniendo problemas un poquito con las plataformas del SAT. Pero aquí un punto a destacar es, ya nos comentaba Vane, todos los beneficios que tiene la autoridad con esta información. Todo es perfectible. Tenemos nosotros como contadores que tener también la capacidad de saber que para que esto se haga de una mejor forma, pues tenemos que darle a la autoridad la oportunidad de que vaya implementando estas innovaciones. Sí. No se puede de la noche a la mañana llegar a tener todo como en un futuro lo vamos a poder tener. O sea, claro, tenemos que esperarnos, vaya. Tal cual. Algo que les quiero contar a todos es que si bien es cierto, es que esto es una curva de proceso de adaptación, ¿no? Y si bien es cierto es que la OCDE ya tiene ciertos principios señalados, México, como al ser miembro del mismo organismo, miembro del G20, entre otros, siempre es uno de los primeros que trata de obedecer lo que la OCDE le manda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que aquello que se aprueba a implementar, México lo tropicaliza de acuerdo a lo que su marco jurídico y legal le permite y de acuerdo a cómo es el modelo del Estado de Derecho es que empieza la implementación de todas estas recomendaciones, ¿verdad? Algo que sí quiero señalar dentro de esto que hemos estado platicando es de que justamente dentro de estos principios hay uno que me gusta que se llama el que los datos entran una sola vez, ¿no? Y eso está bastante interesante porque siguiendo este principio anteriormente, nosotros como contribuyentes, la autoridad tenía como que los departamentos muy individualizados, ¿no? Recaudación por un otro lado, auditoría, y a veces te pedían la misma información ambos y las tenías que ahora sí que aportar de manera individual a cada área, ¿no? Justamente ahorita, siguiendo este principio de los datos entran una sola vez, hemos visto de cómo la autoridad empieza a alinear el proceso para que la información que entra a través de los FDIs sirve para todos los procesos que tiene la propia administración tributaria. Incluso ya también otras dependencias. Ya no solamente el SAT. Exacto, de una manera más interinstitucional. Así que, ejemplo, un caso en temas de nómina de empleados, ya no solamente te llega el SAT por la diferencia de retenciones de ICR, sino también el IMSS por un tema a lo mejor de omisión de cuotas, alguna determinación de una mala prima de riesgo, entre otras, derivado de esta misma información, ¿no? Hacienda del Estado con el tema del impuesto sobre nóminas, entre otros, derivado a esta interfaz que existe en la información. Otro tema también que es importante, porque creo que es un tema que no hemos a lo mejor todos dimensionado, es que lo que se busca a través de este proyecto de digitalización de administraciones tributarias es que en un futuro pues, los países puedan intercambiar la información. Sí. ¿Ya? Aunque hoy en día sí se puede, pero pues hay un proceso previo y no es rápido. La entidad tiene que solicitar la solicitud al país y tiene que ser ya un caso muy específico. Sí. Lo que se busca es que en un futuro justamente esta información fluya, ¿no? Que sea más sencillo toda esta parte. Exacto. De hecho, en un podcast más adelante vamos a estar compartiendo con todo el auditorio el tema de la doble residencia fiscal. ¿Cómo aplica esa doble residencia fiscal para esos
ciudadanos, porque de una u otra forma tienen que aplicarse la regulación de ambos países. Y con esto que nos comentas, les va a ayudar mucho el tema de que ambas haciendas van a poder compartir y tener acceso a esa información. Tal cual. El objetivo justamente creo que de este podcast no es más allá de, no estamos defendiendo al SAT, sino de sensibilizar a las y los colegas de que estos métodos o esta innovación dentro de las administraciones tributarias llegó para quedarse. Sí. O sea, una parte que creo que es importante que incluyamos ahora, Vane, es la parte de la ética. Justo. ¿Cómo podemos nosotros, si voy a implementar alguna herramienta en mi empresa que me va a ayudar a esa toma de decisiones empresariales, cómo tengo que tener mi código de ética o mi marco regulatorio para no infringir con esos datos que voy a obtener del usuario? Claro. Mira, un tema que ya habíamos tocado con anterioridad es el tema principal del manejo de la información, ¿no? La privacidad y el debido manejo en los datos personales de los contribuyentes. Es sumamente importante que empecemos a crear estos tanto manuales, tanto capacitación al personal de cómo se tiene que manejar esta información sensible de los contribuyentes. Esto, ya que no voy a poner un ejemplo muy básico, la firma electrónica, ¿no? Es muy común de que la tienen al cliente porque la tienen que tener, la tenemos nosotros como asesores porque nos sirve, pero luego a lo mejor los auxiliares de repente se la andan pasando entre la UCB, uno no sabe dónde termina esa UCB. Incluso cuando vas por primera vez al SAT, todos los jóvenes que se dan de alta en el RFC por primera vez, en esa USB que llevas y te graban tu firma, pues muchas veces no te percatas y no hay forma de recuperar la contraseña en caso de que la llegaras a perder. Si el archivo se te daña, tienes que volver a acudir y ya sabemos la problemática que hay en tema de citas. Entonces sí es un tema, como comenta Vane, que tenemos que tener resguardo de que esa información solamente la tengamos nosotros y esas personas que nos están apoyando con temas fiscales, no con tareas o algún tema que tenga la user. Dos, es que la inteligencia artificial, pues al final es una máquina, ¿no? No carece de sentido humano, puede ser hasta cierto punto discriminatoria en la información que se genera, no entiende de diferencia entre religión, sexo o algún sesgo particular. Entonces es importante que la información que se genere, pues no solamente confiar y también rectificarla, ¿no? Que es sumamente importante. Sí, tratar de evitar esos sesgos que nos comentaban con esa información. Y en tercera, corroborar. Siempre es importante que se corrobore la información que genera, en ese caso, la tecnología, puesto que muchas veces, también existe el riesgo del error, precisamente por el tema de la información que fue alimentada, y es importante que se revise, ¿no? Que ese es otro tema bastante importante. Y aquí también, sobre esta parte de la ética, es importante que va ligado, ya tenemos un marco regulatorio en tema de la resguardo de la información. Desde el 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Pero hay una deuda muy grande todavía en tema de la porque muchos desconocen incluso esa ley y hay sanciones económicas e incluso si se llegara a utilizar esa información para algún fin, vienen varios, podría repercutir hasta en un delito. Tal cual, ¿verdad? Que es sumamente importante señalar, ya que inclusive es un tema que también te iba a tocar con anterioridad, pero bueno, el punto aquí es que el uso de la información, ahora sí que privada de las personas, llámese contribuyentes, empresarios, empleados, tiene que tener un excelente manejo y sobre todo, en materia ahora sí que jurídica, aunque ya existe una ley, todavía hay una deuda muy grande para el manejo de esta información, porque todavía hay cosas que no quedan tan claras o muchas veces no se implementa de la forma correcta. O sea, a veces el aviso de confidencialidad lo firman algunos usuarios, pero ese aviso lo lees y pues no queda en sí con el giro del negocio. Y nada más lo manejan como un protocolo, pero no se da la debida importancia a esa parte ética que es necesario, ya nos comentaba Vane, que debemos de implementar. Y bueno, otra cosa, perdón. Sí. Acuérdense que como contadores tenemos que cumplir con nuestro código de ética, ¿no? A la hora... Bueno, aquí un paréntesis. También va a haber una emisión, otro podcast, en donde
nos van a compartir esos principios que el actuar de un contador debe de tener en su práctica. ¿Qué amenazas nos vamos a enfrentar y cuál es la forma en la que un contador ético debe de reaccionar? Justo, no se lo pierda. En segundo, es que en este tema del código de ética, pues el robot no sabe del código de ética, ¿no? Entonces es importante también que la información que genere ese robot pues esté alineado precisamente al código de ética y que no viole alguno de lo que está establecido dentro del mismo. Es sumamente importante. Ahora, otro tema y es otro reto muy, muy grande también que existe hoy en día es el tema de la ciberseguridad, ¿no? Es muy común que las entidades no tengan una práctica de ciberseguridad y más hoy en día donde muchos tenemos personal a distancia o donde ni siquiera estamos en home office. Inclusive, por ejemplo, yo tengo clientes que ni siquiera los conozco en persona, ¿no? Entonces sí es sumamente importante que nuestras políticas de ciberseguridad, nuestras prácticas de ciberseguridad, tanto en el despacho, tanto como en las empresas, pues esté debidamente implementada. Hay organizaciones que el tema de la ciberseguridad lo han minimizado y no saben cómo se arrepienten, ¿no? Sí, aquí esta parte, a manera de resumen, pues es importante que tengamos en cuenta que grandes, pequeños despachos tienen que tomar en cuenta esa parte económica que deben de implementar para que ese sistema no vaya a ser vulnerado de alguna forma por hackers o por algún otro método reciente como el que comentabas, el phishing o algún otro, skimming creo que también se usa en los cajeros, para que no accedan a información que es importante de la empresa o de los usuarios. Y bueno, aquí para cerrar te dejé la pregunta más importante, Vane. Existe dentro de nuestra profesión, para los contadores, pues diferentes actividades que desarrollamos. Y existe también el tema en donde se ha cuestionado si nuestro actuar como contador público va a seguir siendo relevante o no para las organizaciones, porque esto de la automatización, ya lo comentaba Vane, ya es una realidad. O sea, ya llegó para quedarse y de una u otra forma hay procesos que ya no se va a requerir que realice un contador, sino el mismo sistema de una forma más eficiente, sin errores, más ágil, se va a hacer. ¿Qué pasa aquí? ¿Crees que nuestra profesión va a poder afrontar estos retos que tenemos? Sí lo van a poder afrontar si se vuelven contador 4.0. No, la realidad es que muchas veces se ha escuchado de que nuestra profesión va a ser sustituida por la tecnología. Y yo no creo que eso vaya a suceder. Más bien, los puestos que sí se van a ver perjudicados o eliminados van a ser aquellos que no sepan utilizar inteligencia artificial o alguna herramienta tecnológica, ya que estamos acostumbrados que la mayoría de los puestos de trabajo pues están básicamente no pasan de cosas que la propia tecnología pues automatiza, ¿no? Como hacer una conciliación bancaria o hacer asientos contables. O sea, más que lo que comentas son más tareas operativas, ¿verdad? Exacto. Quienes hacen estas tareas operativas definitivamente sí van a ser pues desplazadas, si lo quiero llamar así, porque van a sustituir. ¿Qué es lo que sí va a pasar? Es de que la profesión se está transformando. No digo se va a transformar, se está transformando, puesto que el rol del contador público, que es algo padrísimo como profesional contable, es que se adapta, ¿no? Se adapta de acuerdo a la necesidad del cliente y en este caso a la necesidad que la sociedad hoy en día nos exige. ¿Qué nos exige? Bueno, pues exige principalmente temas de asesores de cumplimiento, oficiales de cumplimiento, que ese es un rol más que empieza a tomar mucha relevancia, que si bien es cierto es que inician los temas de PLD, hoy en día el tema del cumplimiento empieza a ser un pilar dentro de todas las instituciones y organizaciones como una herramienta preventiva. Y lo escuchamos mucho en algunos incluso cursos, el due diligence. Claro. En ciertos sectores, en ciertas áreas, que de una u otra forma garantizan que la empresa tenga una salud financiera, fiscal, y en varias áreas, legal, etcétera. 2, el tema también de la especialización. El contador empieza a tomar un rol más especialista, que eso evidentemente le ayuda
a empezar a enfocar sus conocimientos y su experiencia en asesorar a un sector en específico, ¿no? Y aquí, sobre esto que comentas, quiero hacer un paréntesis. La especialización a la que comenta Vane tiene que ver con el sentido de que no podemos ser todólogos. Exacto. O sea, en la medida que nosotros salimos de la carrera como contadores, nos involucramos con una serie de áreas, pero, por ejemplo, en mi caso y en el tuyo, pues tenemos networking con personas que ven otras áreas Exacto. diferentes a las que nosotros Así nos es. especializamos. Si vemos lo fiscal, por ejemplo, pues yo me apoyo con un auditor para ciertos temas, con el especialista de PLD para otros, con el especialista de laboral, comercio exterior, pero en la medida que queramos ser todólogos, pues la verdad, creo que también vamos a dejar de especializarnos en nuestra área y muy probablemente podríamos meter a nuestros clientes en alguna dificultad. Tal cual. Eso es un tema que también nos lleva a otro reto, que aprendan a trabajar en equipo, ¿no? Hay muchos colegas y personas que no sabemos trabajar en equipo y que justamente cuando nos vemos en este tipo de situaciones o mal asesoramos al cliente por querer atraparlo o tenerlo todo bajo nuestro control, o lo perdemos. Sí. No hay de dos, ¿no? Entonces sí es importante aprender a reconocer nuestros límites y entonces a empezar a saber hacer sinergias con los colegas para poder dar un servicio de calidad y más especializado, en este caso a la sociedad. En tercera, es que empieza a ser muy importante que las y los contadores empiecen a relacionar con temas y términos tecnológicos, ¿no? Antes era muy común de que, se acabó la compu, se apagó la compu, llamen al de sistemas, ¿no? O etcétera. Entonces, es muy importante que empecemos más bien a relacionarnos con esos temas tecnológicos, ¿no? Que la tecnología blockchain, o que el tema de la inteligencia artificial, o el tema a lo mejor de los activos digitales, o el metaverso, entre otros, que no les saquemos la vuelta y digamos, eso ya es cosa del futuro. No, es cosa del presente, y empiezan hoy en día a hacer a dar mucha oportunidad a las y los emprendedores y a la gente que, así como nosotros queremos tener servicios a la altura de estas necesidades, nuestros clientes van a empezar a implementar esta tecnología para poder estar a la altura de las necesidades que el mercado se lo exige. Y la otra recomendación es de que el tema de riesgos es sumamente importante. Se necesitan especialistas de riesgos, que es un rol que nos han empezado a tomar otros profesionales, que si bien es cierto, no es un rol en específico para el contador público, pero sí es el contador público quien puede mejor hacer este rol. El que está con el cliente, el que puede tomar mejores decisiones, porque es el que tiene a su alcance, exacto, la parte financiera, contable, fiscal, legal, pues se conjuntan, pero pues es nuestra carrera la que nos da esa base para poder dar una decisión más acertada a los clientes, para todos aquellos que fungimos como asesores. Y también los especialistas en procesos, que es otra área que empieza a ser muy importante dentro de las organizaciones. Hablábamos al inicio de que una información mal alimentada va a dar como resultado pues una respuesta del modelo de inteligencia artificial incorrecta. Entonces empiezan a haber necesidades en el mercado de especialistas en procesos, y quién mejor que conozca los procesos de la entidad, pues que el contador público, ¿no? Ya que conoce cómo es el flujo de la información y se vuelve otra área de oportunidad para las y los colegas. Entonces, esto es sumamente importante, más allá también de los retos que empiezan a surgir en materia interna, como con los colaboradores, cómo tenemos que empezar a valorar ese trabajo por parte de las personas que lo ejecutan, y también la interconectividad que se tiene con las otras áreas, ¿no? Hoy en día el contador se tiene que relacionar con el de sistemas. Ese networking que hacemos, exacto. Exacto, ya no es solamente un profesional aislado, sino que tiene que empezar a hacer esta correlación con otras disciplinas, y que es sumamente importante, ¿no? Y a las y los jóvenes que nos escuchan, que yo sé que este es su medio favorito para capacitarse, pues déjenme decirle que ustedes tienen mucha tarea todavía por hacer, principalmente cuando en las universidades pues no se nos educa de estos temas. Sí, se han implementado algunas materias. Me ha tocado, por ejemplo, ver cómo adaptan algunos planes de estudio en donde van a la vanguardia con esta parte tecnológica.
pero pues sí no es suficiente. O sea, donde aprendemos más es cuando ya estamos ejerciendo. Sí. Y pues ahí, como comentas, tenemos que seguir con esa capacitación constante para poder estar a la altura. Tal cual. Pues sí, esos son de los temas que hay que pues tomar en cuenta y que pues espero que este podcast les haya ayudado para generar esa curiosidad por estos temas innovadores. Pues muchas gracias, Vane. Me quedo con esta respuesta que nos dio Vane. Esta parte de la inteligencia artificial que llegó para quedarse nos debe de servir como un reto para todos los profesionistas. Nos debe de servir para impulsarnos a no solamente limitarnos a temas operativos en las organizaciones, sino dar ese valor agregado a los clientes, como ya lo hacemos como asesores, con temas de consultoría. Y un robot, si bien es cierto, al día de hoy esa automatización no va a tener esos elementos que comentas. El juicio crítico, el tema de los valores, el tema de la interconexión. Nuestra carrera no solamente vemos una ley en forma aislada, sino tenemos que ver reglas, leyes que se conectan, la parte también de principios, de ética que comentamos. El análisis. Entonces, pues sí, de momento, nada más sí es recomendable esa especialización en algún campo de nuestra profesión. Te agradecemos mucho, Vane, que hayas estado acompañándonos. Nos llevamos mucho de esta plática y pues también los invitamos a que vengan a conocer al Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, vengan a asociarse a la Comisión de Cumplimiento Fiscal que preside Vanessa Solís. Ella es la vicepresidenta. Gracias. Y bueno, pues básicamente con eso cerramos este podcast. Les agradecemos que nos hayan acompañado en esta misión de su podcast Entre Contadores del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Muchas gracias. Gracias.